Un saludo con todos los oyentes. Mi nombre es María Isabel Palomino Ramírez y en esta ocasión mi equipo y yo estaremos presentando un documental sobre la obra Colacho Hermanos, que tiene como autor al grande y exitoso poeta peruano César Vallejo. Nos es grato morir, Señor, si en la vida nada se deja y en la muerte nada es posible, dijo una vez nuestro escritor. A continuación hablaremos un poco más sobre la vida e historia de Vallejo. César Vallejo, un personaje que en la actualidad es un conocido poeta peruano, que dejó muchas lecciones a través de su arte. Como se sabe, no es un hombre que la tuvo fácil en la vida. Por lo contrario, su infancia y parte de su juventud están llenas de penurias. Sin embargo, nuestro poeta siempre mostró resiliencia y perseverancia, demostrando cómo de cada dificultad puede surgir una obra literaria. César Vallejo nace en 1892, en el departamento de La Libertad, en la ciudad de Santiago de Chuco, y vive durante toda su infancia en su ciudad natal. Tuvo 11 hermanos, de los cuales él fue el menor, y sus padres fueron María de los Santos Vallejo y Francisco de Paula Mendoza. Su grupo familiar era muy devoto. Sus padres, Francisco y María, eran hijos de sacerdotes españoles y fueron criados en Indias peruanas. Su familia esperaba que Vallejo siguiera los pasos de su padre y se convierta en cura, hecho que no sucedió. Después de tantas idas y venidas a la capital, el escritor, con 23 años de edad, finaliza sus estudios en 1915 en la Universidad Nacional de Trujillo, obteniendo su título de licenciado en Letras y presentando como tesis su libro El romanticismo en la poesía castellana. La obra fue inspirada en la sociedad peruana de 1930, que pasaba en esos momentos por problemas políticos, sociales y económicos. Durante el gobierno de Luis Sánchez Cerro, donde los valores de productos como el algodón, la lana, los minerales y el azúcar habían bajado, así como el valor adquisitivo de la moneda peruana, causando mucho desempleo y crisis a nivel mundial. Nacida y esbozada en la perspectiva marxista del autor, la obra está tematizada sobre la farsa de la democracia peruana y la servidumbre que presenta el poder de las multinacionales en la economía y la política nacional. Según César Vallejo, 1934, en su sátira Colacho Hermanos, menciona que en una aldea de los Andes peruanos llamada Taque, vivían los hermanos Cordel y Acidal, quienes poseían una pequeña tienda, que no la pasaba bien en esos momentos. Ellos puramente progresan gracias a una transnacional minera norteamericana que los posiciona social y económicamente. De esta manera logran situar su bazar en las minas. Uno de los hermanos ingresa al local diciendo: Dame una de las botellas que has lavado. Carajo, ¿qué tienes en las manos, animal? Tío, ¿Cuántos paquetes han venido en cada cajón? Dilos uno por uno antes de sumarlo. en el uno han venido 25, en el otro 15, en el otro 17, en el otro 26 y en el otro 24, sumando su columna de 5 sumandos, 25 y 5, 10 y 7, 17, 6, 23 y 4, 27. Pongo 7 y llevo 2. Ah, no, alto ahí. Tú no te llevas nada. Pero patrón, es solo para sacar la suma, que yo llevo 2, no por otra cosa. Yo no he llevado nunca nada de su casa. Silencio, cállese. ¿Ve usted, patrón? Usted también para sacar la suma lleva 2. Yo sí, por supuesto. Pero soy el dueño del bazar, y no solo puedo llevarme 2, sino todos los paquetes de los 5 cajones. Prontamente en la historia, ambos hermanos se vuelven superiores mineros. Y escalando de esta forma, se internan en la política peruana, siendo así el más entusiasmado de ambos, Acidal, aspirando a un gran cargo. Dada una revolución gracias a Mr. Kennedy, Cordel asume la presidencia con el apoyo financiero de las empresas transnacionales, con el objetivo de poder controlar al Estado desde los cargos más importantes del país. Mr. Kennedy, al ayudar a los hermanos Colacho a tomar el poder, influyó directamente en el enriquecimiento ilícito de las empresas extranjeras en un corto plazo, gracias a la explotación indígena y los funcionarios públicos corruptos. Ya le he explicado que los Estados Unidos tienen inversiones importantes en el país
que no pueden ser abandonados por el actual caos político, señor Cordel. Le entiendo perfectamente, Mr. Kennedy. La preocupación que usted tiene por la situación que vive el país es sumamente preocupante. Los propios intereses nacionales están en peligro de generar un conflicto social en la población. Los obreros sin trabajo, los funcionarios y el ejército impagos, centenario de ciudadanos presos y desterrados. Por desgracia, es verdad todo lo que expone usted, Mr. Kennedy. Debemos encontrar una solución rápida y eficaz. Usted, don Cordel, tiene que salvar a su patria de la anarquía y la ruina económica. No se preocupe por nada, Mr. Kennedy. Todo saldrá bien. Personalmente, me encargaré de esto. En esta tarea, cuente con mi apoyo incondicional y la entera financiación de nuestro sindicato. Todo esto es gracias a usted, Mr. Kennedy. A todo el apoyo y la protección que nos está brindando. El día que hagas estas acciones, tendrás nuestro financiamiento para sostener el gobierno actual. Muchas gracias por todo. No sabría cómo devolverle tanta amabilidad y tanto apoyo que nos está dando. ¡Salud por un buen viaje! ¡Salud! ¡Salud, Mr. Kennedy! De verdad, muchas gracias por todo. Por consiguiente, se muestra a Cordel como presidente, donde recibe varias visitas, como la del presidente del Congreso, con quien discute por los escándalos de los diputados Ugarte y Chumpitaz. Más adelante recibe la visita al Ministerio de Justicia, donde le hablan sobre un complot, y pide que su hermano Sidal lo reemplace mientras él va de viaje a Nueva York. Como él ya sabía que el Congreso no iba a aceptar su petición, decide no decirle nada a nadie y solo se retira. Cuando Sidal ya tiene el puesto de presidente, recibe la visita del monseñor de la ciudad para comentarle que los negocios con el Vaticano siguen en pie y que la iglesia en su gobierno será de obediencia. Después ingresa el decano, informando que debajo de los balcones presidenciales hay una multitud esperando respuestas, por lo que decide proclamar un discurso para calmarlos, lo cual no funciona, ya que el coronel Colón, mediante un golpe de estado, ingresa al poder, mandando asesinar a los hermanos Colacho. Por último, la obra termina entre una disputa por la silla presidencial entre el coronel Colongo y su secretario Sellar. Buen día, mi nombre es Pedro Pareja Castillo y junto a mi compañera Naomi Marín, el día de hoy preparamos una pequeña entrevista. Cuéntanos, ¿cuál es tu nombre y carrera profesional? Mi nombre es Ariana Alfaro y soy de la Facultad de Derecho. Ok, comenzaremos con las preguntas. ¿Cuál es tu obra o poesía favorita de César Vallejo? La que yo pude leer hasta el momento y las que más me llamaron la atención fue la obra Fabla Salvaje y Colacho Hermanos. Ok, segunda pregunta. ¿De qué trata principalmente la obra? Las obras que acabo de mencionar se basan en la discriminación, racismo, tanto ámbito, agresiones a la mujer y en muchos cargos de aprovechamiento a la autoridad, como se puede aprovechar en la obra Colachos Hermanos. Claro que sí, se puede dar a notar en Colacho Hermanos y en Fabla Salvaje el gran abuso de autoridad que se tiene, como por ejemplo los hermanos Colacho cuando se volvieron grandes jefes y se aprovecharon de lo que fue su misma clase, que son los campesinos, los ahora obreros de la mina, ¿no? Como tercera pregunta tenemos, ¿qué fue lo que motivó a César Vallejo a escribir esta obra? ¿Tú qué crees? Bueno, a resumen fueron las adversidades cuales se presentaban en sus obras, debido a que en aquellos tiempos se presentaba el racismo, la corrupción y entre otros componentes. Sin duda, el racismo y lo que se vivía en esos momentos, la condición política que se vivía en el Perú en esos momentos, fueron de gran inspiración para crear esta sátira como crítica a la situación que estábamos pasando en ese momento como país. ¿Cómo fue que el negocio de los hermanos Colacho surgió? ¿Nos puedes contar un poco?
Bueno, de lo cual pude leer fue que en el negocio surgió una vez cuando ellos iniciaron a tener un medio de relación con los de clase alta y entre otros más. Ok, sigamos con la quinta pregunta. ¿Cuál es tu apreciación crítica acerca de la obra? Mi apreciación crítica se basaría que es una obra muy interesante y muy recomendada para leer, ya que toca muchos diversos temas que todavía siguen pasando en la actualidad, tales como la discriminación, la corrupción y la ambición en varios ámbitos, fijándose también en la política peruana. Claro que sí, nuevamente mencionamos aquí a la política peruana, comparándolo en la antigüedad y en la actual, vemos que seguimos en la misma situación o incluso peor que antes, ya que la mayoría de políticos suelen ser corruptos o solamente buscan su beneficio en vez de beneficiar a la sociedad. La última pregunta es, ¿qué conclusiones rescatas de la obra Los Hermanos Colacho? En conclusión, podría rescatar que es una obra muy narcisista basada en la óptica del autor César Vallejo y toma como farsa la democracia que existe en el Perú. Ok, muchas gracias por responder todas las preguntas. Eso sería todo. Te deseamos éxitos en tu carrera profesional, que continúes así y esperamos volver a encontrarnos pronto. Muchas gracias por tu tiempo. Gracias. Me moriré en París con aguacero. Un día del cual tengo ya el recuerdo. Me moriré en París si no me corro. Tal vez un jueves como es hoy de otoño. Jueves será, porque hoy jueves que proso estos versos, los húmeros me he puesto a la mano. Y jamás como hoy me he vuelto con todo mi camino a verme solo. César Vallejo. Amor. Le pegaban todos sin que él les haga nada. Le daban duro como un palo y duro también como una soga. Son testigos los días jueves y los huesos húmedos, la soledad, la lluvia, los caminos, la soledad, la lluvia, los caminos, la soledad, la lluvia, los caminos, la soledad, la lluvia. Los caminos. Un saludo, profesora, estudiantes todos. Mi nombre es Naomi Marín y el día de hoy estoy aquí con el señor Juan Amachi, quien nos ha cedido su tiempo para poder realizarle esta pequeña entrevista. ¿Cómo se siente el día de hoy? Muy a gusto, buenas noches. Buenas noches. Iniciamos con la primera pregunta. ¿Cómo no? ¿Usted considera que los derechos humanos de los campesinos en nuestro país frecuentemente son violados por distintas empresas o entidades? Muchas veces y desde muchos años. Muchos gobiernos han querido, con las reformas, quizá de buena fe, pero las grandes empresas han tomado mucho que ver y han dejado por los suelos sus ideas y han ganado en la tarea de ellos para querer revolucionar o modernizar el agro en el Perú. Sí, concuerdo mucho con usted, doctor, perdón. Durante los últimos 10 años, ¿ha sido usted testigo de algún acto de corrupción
que perjudicar a su familia? Realmente no, pero sí he sido testigo de la falta de organización y de la falta de decisión, más que todo en provincias, y lamentablemente el gobierno que entra no soluciona absolutamente nada en nuestro país. Es triste, pero es la realidad. Muy cierto, la realidad de ahora que se vive en nuestro país es tan triste, lamentablemente. Continuando con la siguiente pregunta, en su experiencia laboral, ahora que ya nos contó ello, ¿cuántos casos de abuso e injusticias hacia el personal de trabajo o hacia usted ha observado o ha vivido? Bueno, hace muchos años que yo ahora soy trabajador independiente, pero cuando trabajé en empresas, era un abuso rotundo. Era horas extras que si no querías, pues si te botaban. Horas extras que te pagaban, pero muy mal pagadas. Como última pregunta, ¿considera que los actuales gobernantes de nuestro país están haciendo alguna reforma para proteger a las poblaciones más vulnerables? Bueno, actualmente no, con Castillo no absolutamente nada. No existe. Se dedican simplemente a quién vaca a quién. El Congreso vaca al gobierno o el gobierno vaca al Congreso. Y lamentablemente estamos en ese medio. Y quien paga pato es el pueblo, ¿no? Exactamente. Concuerdo con usted. Ninguna de las promesas que se hizo se están cumpliendo y eso también es una clase de abuso de poder. Por supuesto que sí. Muchas gracias, doctor, por su tiempo. Sabemos que ha formado su bufete de abogados y lo apoyamos en ello. Esperamos que le vaya bien ahora como trabajador independiente. Muchas gracias.